bueno, yo le pregunté, ¿no? Bueno, estamos en un gobierno denominado K, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él qué pensaba, cómo veía el país en este momento, y él me respondía algo así. No, bueno, efectivamente yo valoro mucho la ampliación de derechos constitucionales que se han dado en la última fase de este gobierno, pero no valoro evidentemente movimientos administrativos que siguen concentrando ingentes zonas de pobreza en nuestro país. No valoro de ninguna manera esa tensión irreductible entre ampliar derecho y administrar conservando ingentes zonas de pobreza. Yo nunca entiendo cómo se resuelve en términos políticos una herencia histórica en la cual siempre somos herederos de algo que nunca podemos terminar de resolver. Que no digo terminar de resolver, pero digamos tener claridad de resolución. En ese sentido, lo que mantengo es una posición también paradojal para el carácter de nuestra democracia actual kirchnerista. ¿Sí? Sin duda creo que apoyo fundamentalmente la ampliación de derechos ciudadanos, pero no me representa la forma administrativa de ejecutarlo. Es decir, no me representa la forma administrativa de sostener un país en los límites sostenidos de una pobreza e indigencia sin salida. Así que alguien me dirá, bueno, esto proviene de tal, no, sí, pero hay decisiones capitales. Hay decisiones capitales que cambian estados de cosas o que no los cambian, ¿sí? Y en ese sentido entonces es muy difícil, porque efectivamente uno puede decir, bueno, en lo que hace a mi condición individual, uno podría apoyar determinadas condiciones, en lo que hace a cierta reflexión sobre la racionalidad instrumental y administrativa, uno podría estar en desacuerdo con una buena parte de sus prácticas. Es decir, uno puede acordar en las democracias contemporáneas con la constitucionalidad y la ampliación de derechos, y uno puede estar plenamente en desacuerdo con los movimientos administrativos de las prácticas de gobierno. ¿Se entiende? Lo que quiero marcar es que el corazón de nuestras democracias es una racionalidad paradojal de doble vía. Bueno, en gran medida yo no imagino demagógico de ningún modo el derecho a la infancia, el derecho... No digo el derecho, sino el ejercicio del poder que hace el gobierno, digamos, desde un lado, desde la voz, haciendo un discurso sobre ampliación de derechos, pero después tomando medidas que no se condicen con eso en las decisiones capitales. No, creo que hay una cantidad de medidas efectivas que sí están efectivizadas y ampliaron derechos civiles. ¿Sí? Si uno piensa que las democracias para nosotros, desde la Aufklärung hasta hoy, desde la Ilustración hasta hoy, el problema era ampliar derechos civiles, pero alcanzar el mayor grado de libertad del demos. Hemos ampliado derechos civiles ingentemente, y eso es lo que el kirchnerismo ha hecho en sus dos periodos. Pero efectivamente la condición administrativa es profundamente discutible. Y en ese sentido me parece que hay una tensión irreductible entre ampliar derechos y administrar para lo común. Esa tensión irreductible no creo que sea solo una lógica del kirchnerismo, es una lógica de las democracias contemporáneas que el kirchnerismo ejecuta a pies juntillas como en otras muchas latitudes del mundo. ¿Sí? Pero esa es la intimidad de nuestros desvelos, que hoy no enfrentamos un movimiento político que nos permita decir a pies juntillas que las formas constitucionales y administrativas que van hacia la soberanía tienen una unidad de principio común. ¿Qué es lo común? El problema de fondo. Eso es lo que el discurso parece decir. Eso no es lo que las prácticas parecen ejecutar. Entonces es una tensión permanente que me parece importante marcarla. Sin embargo, valoro especialmente las formas libertarias que tienen la ampliación de derechos civiles y sociales, ¿no? Muchos y capitales, ¿no? El matrimonio homosexual, entre tantos, a mí me pareció una punta de lanza capital, pero sin embargo no llegamos al más importante de todos.
El más importante de todos los derechos para la historia argentina es el derecho al aborto. Ese es el que toca medularmente el problema de las libertades civiles de los que no tienen voz, es decir, la historia de los vientres femeninos. En ese lugar me parece que evidentemente hay un lugar fuertísimo que hace a la condición teológica de nuestras naciones. Si llegamos hasta donde se puede convivir, sin embargo hay una zona donde efectivamente todavía somos demasiado religiosos. Sí. Sí, yo quería manifestar mi opinión que en los estudios sociales, en Jujuy, en Tucumán, Villa Soldati, los mismos movimientos de los estudiantes son reprimidos con cargos hidrantes o se da la persecución con causas penales, con sumarios académicos, y a mí no me parece que están alrededor de voces. Y por otro lado, quería discutir, bueno, los sumarios académicos son sanciones que da la universidad a los estudiantes, son instancias de investigación, dado que la universidad es autónoma, por lo tanto tiene justicia propia, y aquellos que tienen sumarios abiertos tienen dificultades para, no se les da la posibilidad de ir a rendir o de poder recibir su título. Y otra de las cuestiones que a mí me hacen mucho ruido es que hoy el gobierno nacional está apoyando las luchas de los estudiantes y del pueblo chileno, ya que se para como un gobierno antineoliberal. Y ahí me parece que es muy peligroso esto, porque el problema no es el neoliberalismo para nosotros los argentinos. El neoliberalismo fue una etapa que se dio en los 90 con la privatización de los servicios, el auge de las telecomunicaciones, y como todo proceso histórico las demandas del mercado van cambiando. Hoy tenemos una economía agroindustrial que se vuelca en el mercado internacional, y esto se relaciona directamente con las universidades, dado que se promovió un Ministerio de Ciencia y Técnica donde van todos los investigadores de las carreras de física, de química, matemáticos, para que acá atrás de la Siberia tenemos un polo tecnológico bancado por Monsanto, por Midera, por Cargill, donde se generan investigaciones para darle valor agregado a aquellos productos derivados de la soja, como por ejemplo, hoy el pueblo argentino tiene demandas mucho más importantes y básicas que no tienen nada que ver con la nanotecnología, con la soja, y entonces todo ese mercado está volcado a lo internacional. Y entonces yo quería hablar sobre eso, que el problema acá no es el neoliberalismo, que es el eje que intenta marcar este gobierno, sino que el problema es un gobierno aliado a los monopolios y multinacionales que solamente dejan miserias a nuestro pueblo y que hacen de la educación un negocio. Gracias. Yo me referí solo, en cierta medida, con el balance que haces, estoy de acuerdo, me refería al neoliberalismo chileno nada más. Y con respecto a la lógica local, me parecía sobrevolar con más, traté de ser más cuidadoso, pero entiendo tu balance de la cuestión, traté de ser más cuidadoso entre lo que consigue. Es imprescindible una democracia contemporánea, que es, por una parte, la ampliación de derechos ciudadanos, por la otra, una lógica administrativa de la racionalidad política, ¿sí? que permita de alguna manera funcionar en virtud de esas lógicas constitucionales, ¿sí? Es decir, lo que tengo la impresión es que hoy cierta lógica administrativa funciona en una dirección muy distinta a la ampliación de esos derechos. Ese intervalo no lo resuelve
la soberanía popular, porque la soberanía popular es en nuestro pueblo la corte de los milagros. Es decir, hay una buena parte de nuestro pueblo sin voz, sin alimento y sin comida, y efectivamente también reprimido. Eso sin duda, Es decir, ni que hablar de los indígenas, de otros muchos. Es decir, acuerdo con ese balance. Creo que esta es una de las dificultades más complejas y una de las tensiones más irreductibles de nuestras democracias actuales. Es decir, ya no nos alcanzan esos paradigmas que centran el problema en una unidad representativa. Por lo tanto, el problema que abrió este seminario, es decir, si Auschwitz es la imposibilidad de unicidad, eso significa que esa imposibilidad ha sido llevada al campo de la historia y en ese campo al de la política democrática. Hoy la política democrática lleva al interior el estado de excepción. Y el estado de excepción es parte de las democracias actuales, sobre todo en la racionalidad administrativa. Es decir, por un lado ampliamos constitución, por el otro lado administrativamente ampliamos focos de sumisión, de pobreza, etcétera, etcétera. Esa me parece que es la tensión abierta por el carácter de ese irrepresentable llamado Auschwitz, la ironía de la historia moderna, ¿no? Pero bueno, sí, acuerdo con tu balance, y me parece que por ahí no convendría que siga diciendo nada más, porque abriríamos otro debate extraordinariamente rico, sin duda, pero creo que bueno, vine para hablarles de eso, de la querella, de las imágenes, y finalmente terminé tal vez diciendo algunas cosas más. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad.